amigos, pues un buenos días a todos ustedes, paz de Jesucristo, peace of Jesus Christ to y'all. Espero que han comenzado su día de una manera positiva, de una manera que la presencia de Jesús, el Cristo, esté con ustedes desde ahorita el comienzo del día hasta el fin de este día de hoy. Amén. Así que bendiciones a sus familias, a todos sus seres queridos, que el Señor Jesucristo esté con ellos también en este día de hoy. Bueno, qué bendición que nos encontramos aquí en esta mañana reunidos virtualmente para buscar la presencia de Dios, escuchar un poco de palabra y empezar el día con la presencia de Dios. Amén. Un saludo a todos ustedes que nos están escuchando, los que van a escuchar, los que van a entrar de cualquier rincón del mundo, se encuentran de cualquier parte de los Estados Unidos, se encuentran. Un saludo, un abrazo a todos ustedes. Siéntense bienvenidos a esta reunión, a este servicio de madrugada virtual. Doy gracias a Dios que Él nos tiene acá hasta el día de hoy, y primeramente Dios nos vamos a gozar el día de esta madrugada. Amén. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y primeramente Dios, también los que se van a agregar por fe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con la palabra. El día de hoy pues me ha tocado compartir el mensaje y me gustaría aprovechar el tiempo, así podemos alcanzar a que todos puedan participar y también llegar a orar por todas las peticiones. También recuérdense que si alguien tiene peticiones lo pueden poner en el chat, en el WhatsApp de Unidos en Oración, y ahí vamos a estar orando por esas peticiones en esta mañana. Amén. Dios se va a glorificar y Dios siempre mira el esfuerzo que nosotros hacemos. Amén. Bueno, si pueden, vamos a ir al libro de Hebreos, donde vamos a estar internándonos el día de hoy. Esto es donde nos vamos a estar basando por la duración del mensaje que tengo de hoy. Es Hebreos capítulo 10, el versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Voy a hacer una oración breve y después lo leo. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Jesucristo, yo sé que cada uno de ellos se ha esforzado para levantarse ahorita. Y te pido, Señor Jesucristo, que les bendigas en cada aspecto de su vida, Padre Celestial. Señor, te pido que les ayudes en sus finanzas, en su trabajo, a donde quiera que tengan que ir hoy, cualquier responsabilidad que tengan, Padre Celestial. Guíalos, ayúdalos, que no se aparte de ellos tu presencia. Gracias por los que nos tienes reunido acá hoy, en esta mañana, Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos tu nombre. Yo sé que vas a hablar a nosotros en esta mañana y nos vas a llenar con esas alabanzas que también van a ser traídas en esta mañana. Gracias por esta madrugada, Señor. Bendícenos desde esta madrugada hasta la noche, Señor Jesucristo, cuando oscurece. Gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el pasaje. Hebreos capítulo número 10, el versículo 1 adelante dice así: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede
quitar los pecados. Vamos a comenzar en esta mañana. El tema de este mensaje se llama el sacrificio superior de Jesús el Cristo. El sacrificio superior de Jesús el Cristo. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado que Jesús el Cristo hizo un sacrificio para nosotros. Ese sacrificio tomó lugar en el cruz del Calvario. Sabemos que Él murió, pero resucitó al tercer día. La mayoría del cristiano básicamente tiene que saber de qué es ese sacrificio. Y aun los que no son hijos o hijas de Dios, conocen de esa historia, muy probablemente, que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Muchas veces lo reconocen, que es un sacrificio que Él hizo para el bien de la humanidad. Pero algo que yo quería analizar en el día de hoy con ustedes es comparar el sacrificio del humano al sacrificio de Dios. Nosotros podemos sacrificar ciertas cosas para glorificar a Dios, para su obra. Podemos sacrificar ciertas cosas para alabarlo, glorificarlo. Pero aquí vemos un sacrificio que es totalmente superior a cualquier sacrificio que puede hacer el ser humano. Una vez que vemos qué tan superior es el sacrificio de Jesucristo, a veces eso nos ayuda a apreciar la magnitud de ese sacrificio que hizo Jesús el Cristo. Vemos que el sacrificio no es algo nuevo, algo que comenzó desde el tiempo de la ley. Es la primera cosa que es mencionado en este pasaje, porque la ley no necesariamente era un fracaso. Ahí dice que era una sombra de las cosas buenas que venían. No era la representación completa, pero sin embargo representaba de cierta manera lo que venía en un futuro. Pero algo que vemos acá, que es muy importante ver, es que los mismos sacrificios no podían poder perdonar los pecados. No podía ser perfecto a los que se acercaban o los que traían su sacrificio. En el tiempo de antes, el sacrificio era hecho cuando tenían un animalito, por ejemplo, un toro o un macho cabrío, una ovejita, y se le llevaban y el sacerdote hacía ese ofrenda. Mataban el animalito y derramaban la sangre, y eso representaba, por decir, un sacrificio a Dios por el perdón de los pecados. Pero aquí vemos de que ningún sacrificio, ningún animalito que era matado o que su sangre fuera derramada, no podía ser perfecto a cualquiera que se acercaba. Era un sacrificio constante que se tenía que hacer de animal para el perdón de pecados. Aquí vemos que se hacía continuamente cada año. Imagínate, por cada familia, cada persona, la cantidad de animalitos que tenían que ser sacrificados con este propósito. Vemos que ese animalito que era sacrificado era algo que no bastaba con hacerlo una sola vez. Se tenía que hacer, como vemos acá, cada año. Entonces no podía perdonar los pecados por completo. No importaba cuántas veces o con cuánta dedicación lo hacía el sacerdote. Por eso el versículo dice que si el caso hubiera sido que perdonaban los pecados por completo, ya no hubieran tenido necesidad de hacer tales sacrificios. Pero ¿por qué se hacía estos sacrificios? Porque era un recordatorio, era algo que les refrescaba la memoria
a la gente acerca de sus pecados. Hermano y hermana, el ser humano es salvo por la sangre de Cristo. Es algo muy simple, muchas veces la base del cristianismo, pero si no lo meditamos, se nos puede pasar o se nos puede olvidar por qué somos salvos. Nosotros no somos salvos por nosotros mismos. Nosotros somos salvos porque Jesús el Cristo hizo un sacrificio muy diferente a cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Claro, cuando caminamos en santidad, nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús el Cristo. Eso es lo cual es lo que se tiene que explicar otro día. Pero me estoy basando en el sacrificio en sí el día de hoy. Uno no es salvo porque sea especial. Uno no necesariamente es salvo porque uno es bueno. Hermano y hermana, con todo respeto, ningún sacrificio que nosotros podamos hacer nos justificaría para ser salvos de una vez por solas. Ni una cantidad de obras que nosotros hiciéramos, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, puede salvar o quitar nuestros pecados. Lo podremos hacer vez tras vez, podremos entrar hora tras hora en oración, en ayuno, en servir, y todo eso es bonito, como vamos a ver a continuación, pero nunca nos confundamos. Eso, todo el sacrificio, perdón, que nosotros hacemos, básicamente viene siendo un recordatorio a nosotros mismos. Ese sacrificio que presentamos a Dios, eso es un sacrificio que nos recuerda que tenemos que luchar en contra de la naturaleza pecaminosa. Pero en sí nosotros somos salvos porque Jesús el Cristo hizo un sacrificio que nadie puede hacer. No estoy devaluando el esfuerzo de cualquier persona. No estoy devaluando la búsqueda de alguna persona, de cualquiera de ustedes o cualquiera que nos va a escuchar. No lo estoy haciendo eso. Simplemente les estoy diciendo que la palabra dice que hay que darle gracias a Dios porque Él hizo algo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Si nosotros mismos luchamos para nuestra propia salvación como individuos, cuánto más es superior el sacrificio de Jesús el Cristo, que pudo dar salvación a todos. Nosotros batallamos para buscar la salvación nosotros mismos, pero el sacrificio de Él no solamente perdonó el pecado de una persona, sino de una gran multitud de personas. Vamos a seguir leyendo acá. No sé cuántos de ustedes se gozan que solamente un sacrificio. Y me pongo a pensar, tantos sacrificios que se hicieron de animalitos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces no hubo un sacrificio? Y eso representaba un perdón de pecado temporal. Pero con un solo sacrificio que hizo Jesús el Cristo, con una sola vez que Él murió, el pecado de toda la humanidad, el que quiere aceptar a Jesús el Cristo, eran perdonados en ese momento. Y hasta el día de hoy ese sacrificio que hizo Jesús el Cristo todavía sigue teniendo el mismo valor que tuvo el día que fue crucificado. Yo me pongo a pensar esta comparación bien especial. La ofrenda
el sacrificio típico, normal, antes de animalitos se tenía que renovar cada año. O sea, el animalito era sacrificado por los pecados que anteriormente se habían hecho y por lo tanto se tenía que renovar. De Jesús el Cristo vemos que su sacrificio que hizo por la humanidad era algo que Él nunca tuvo que repetir de una otra vez. ¿Por qué? Porque sigue teniendo el mismo valor que tenía antes. El sacrificio de nuestro Dios, Jesús el Cristo, no tiene fecha de expiración. El sacrificio de nuestro Dios, Jesús el Cristo, nunca se vence. La sangre del Cordero de Jesús el Cristo nunca se expira. La sangre de los animalitos, eso se expiraba. La sangre de los animales que eran cortados y matados con el propósito de perdonar pecados, eso se echaba a perder ya con el tiempo, eso se descomponía. Pero la sangre de Cristo sigue siendo de cierta manera fresca, para que hasta el día de hoy, 2000 años después, cualquiera que cree y acepte y sigue al Señor Jesús el Cristo puede ser salvo. Eso es una gran bendición de ver qué tan grande y inmenso es nuestro Dios, que Él no salvó sino a un individuo, sino a un gran grupo de personas y lo sigue haciendo y puede seguir haciendo eso, hermano y hermana. Nosotros no predicamos de un sacrificio que se echó a perder, no predicamos de un sacrificio que se expiró en el pasado. Básicamente predicamos nosotros y creemos en un evangelio que dice básicamente que este sacrificio va a estar en efecto hasta el día que venga Jesús el Cristo por segunda vez, hermano y hermana. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 5. Tal vez algunos entraron un poquito después de que anuncié el versículo, al mero principio, pero lo voy a anunciar de nuevo. Hebreos capítulo número 10. Ahora vamos a estar en el versículo número 5. ¿Qué dice acá Hebreos capítulo 10 y el versículo número 5? Dice, así de la siguiente manera. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Vemos que nuestro Dios Jesús el Cristo se hizo carne para venir a cumplir algo a la tierra, para cumplir algo que no podía ser hecho por alguien más. Hermano y hermana, el perdón del pecado solamente Dios lo da. Ningún pastor, ni predicador, ni maestro, ni diaconisa, diácono, anciano, nadie puede perdonar los pecados sino Jesús el Cristo. Solamente Él lo puede hacer. Jesús el Cristo tuvo que venir para hacer algo que la humanidad nunca iba a poder hacer. Vemos acá que llegó el punto donde los holocaustos, los sacrificios que se hacían de derramar sangre de animal, llegó al punto que ya no agradaba a Dios. Llegó al punto donde la gente nomás sacrificaba por sacrificar, pero no había ningún cambio. No había verdaderamente un perdón de pecados porque ellos volvían al pecado. Es posible que hacían un sacrificio y al rato después andaban en pecado una vez más y hasta la próxima vez que sacrificaban un animalito. Vemos que no le agradaban estas cosas y no lo quiso. No era porque era un fracaso lo que Dios había pedido, porque Dios mismo pidió que se hiciera un sacrificio
para el perdón de pecados cada vez que era necesario. Pero no era tanto eso, sino era como la humanidad lo hacía, era como el pueblo de Dios más específicamente lo hacía. No lo agradaba. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en el lugar correcto. Vemos que el sacrificio de Jesús el Cristo es perfecto. El sacrificio del ser humano es imperfecto. Aún si llegamos a aprender toda la Biblia y orar de una manera tan especial o estar en una congregación por una gran cantidad de años, nunca vamos a poder ser perfectos para poder dar un sacrificio perfecto. Jesús el Cristo entonces, Él vino, Él tuvo un cuerpo donde Él vino acá a esta tierra para hacer la voluntad de Dios, o sea, de cumplir su propósito. Vemos acá que Jesús el Cristo, su sacrificio tuvo propósito. A veces el ser humano no entiende por qué está haciendo ciertas cosas. Hermano y hermana, qué bonito que nosotros hagamos sacrificio delante de Dios nosotros mismos, ya sea en la iglesia o afuera de la iglesia. Pero si no nos cuidamos, el sacrificio muchas veces pierde su propósito. Solamente somos justificados delante de Dios por medio de la sangre de Jesús el Cristo. Solamente por su misericordia, amor y ese sacrificio somos justos. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas, nuestros propios sacrificios, nosotros quedaríamos cortos delante de Dios. Especialmente si nuestro corazón no está en el lugar correcto. Vemos que este sacrificio tenía propósito. No fue coincidencia que murió en la cruz Jesús el Cristo. A veces el ser humano no tiene propósito detrás de sus acciones y por eso hablo de la superioridad del sacrificio de Jesús el Cristo. Porque es superior y una de las maneras como es superior es que tuvo una meta. Cada acción que hace Jesús el Cristo tiene una meta, algo que cumplir. Aún todo lo que se mira en el día de hoy es el cumplimiento de palabras que Jesús el Cristo, nuestro Dios, ya ha dejado en la Biblia. Así que Él vino, cumplió ese propósito. Qué bonito que el propósito era de que cada persona que lo aceptara fuera salvo. Y vimos que Él lo cumplió. Un sacrificio que se había hablado desde hace mucho tiempo. Esto era un sacrificio mucho más superior de cualquier cosa que cualquier humano pueda haber hecho. ¿Sabes por qué, hermano y hermana? Porque esto, aún antes de cuando Cristo nació en esta tierra, ya se había hablado y profetizado acerca de esto. Esto era la esperanza de muchas personas, que viniera un Salvador. Imagínate este sacrificio de Cristo, imagínate cuánta carga Él tenía sobre sus hombros, no solamente cargando la cruz, sino el peso de todos los pecados de toda la humanidad. Ninguna persona pudo haber soportado todo eso. Si nosotros mismos batallamos soportar nuestros propios pecados, si nosotros mismos muchas veces batallamos lidiar con nuestros propios problemas, nuestras propias iniquidades, imagínate, si nosotros batallamos nosotros mismos con nuestros propios pecados, ¿acaso habrá un ser humano que podrá soportar el peso de todos los pecados de toda la humanidad? ¿Habrá alguien que podrá soportar todo eso? ¿Cargar todo eso? Hermano y hermana, solamente por esa razón, solamente hay un Dios.
No hay varios dioses. No hay varios que pueden cargar esa carga. Solamente hay un Dios todopoderoso, que su nombre es Cristo Jesús, que pudo haber soportado todo eso y cumplir lo que básicamente la palabra había prometido. Muchas veces nosotros prometemos un sacrificio a Dios, pero nunca lo cumplimos. Muchas veces decimos: Dios Jesucristo, si tú me das esto, yo voy a cumplir este sacrificio. Y a veces no lo hacemos. Vemos la dedicación de Jesús el Cristo al cumplir este sacrificio hasta la muerte, que nada lo detuvo, nada lo paró a que Él cumpliera lo que ya estaba escrito. Vemos que este sacrificio demuestra que el Señor Jesucristo siempre sus palabras son fieles. Demuestra que tan fiel Él es hacia la humanidad. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Hebreos capítulo 10, el versículo 8 en adelante. Hebreos capítulo 10, el versículo 8 en adelante. Dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley, cerra paréntesis, versículo 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la obra del cuerpo de Jesucristo, hasta una vez para siempre. Vemos que este sacrificio es superior porque vino a cambiar un cierto orden. Vemos que este sacrificio que hizo Jesús el Cristo cambió una manera de vivir totalmente. Es un sacrificio que cambió la manera que vemos la palabra sacrificio. Porque antes el sacrificio más grande que se podía comprender era de derramar sangre de animalitos. Antes del sacrificio de Jesús el Cristo, tal vez se basaba en qué tan grande era el animal, qué tan limpio era el animal. Pero vemos que el sacrificio de Cristo demostró que el sacrificio de Él, nada se podía comparar a Él. Cambió totalmente una manera de pensar. Porque antes, si hubieras preguntado cuál es el sacrificio más grande posible, hubieran dicho el animal más gordo, el animal más fuerte. Pero cambió todo eso. Y vemos ahora, cuando pensamos cuál es el sacrificio más grande posible, sabemos que solamente el de Jesús el Cristo es el más grande. Cambió una manera totalmente de ver las cosas. ¿Por qué? Porque quitó lo primero, Jesús el Cristo, y estableció lo último. Hermano y hermana, si nosotros estamos aquí el día de hoy, es porque nosotros somos participantes de lo último que ha establecido Jesús el Cristo. Somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermano y hermana, hay que darle gracias a Dios que es una vez por siempre que fue hecho este sacrificio. Porque imagínate si este sacrificio solamente hubiera sido para los que anteriormente vivían, o los de solamente cierta época de cierto siglo. Pero gracias a Dios que fue hecho una vez por todos, porque cada uno de nosotros vemos que hemos alcanzado la misericordia de Dios. Hemos alcanzado este sacrificio miles de años después. Yo les voy a decir algo. Pónganse a pensar en esto. Una vez por siempre,
fue hecho este sacrificio. ¿A cuántas personas no le ha alcanzado este sacrificio de Jesús el Cristo? Y yo me pongo a meditar en esto. ¿Dónde fue llevado este sacrificio? En la tierra de Israel. Pero vemos que este sacrificio no solamente tiene valor, o no solamente cuenta en Israel, sino que este sacrificio que Jesús el Cristo hizo tiene valor para santificar, para salvar a cualquier persona en cualquier rincón de la tierra donde se encuentra. Hermanos y hermanas, aquí en los Estados Unidos, nosotros estamos lejos literalmente de la tierra de Israel. Muchos de nosotros que tenemos familia en Latinoamérica, o cualquiera de ustedes que nos esté escuchando en Latinoamérica, en México y en cualquier otra parte de Latinoamérica, son tierras lejos de Israel. Sin embargo, vemos que el sacrificio de Jesús el Cristo traspasa las barreras de la distancia y del tiempo, para que así alguna persona, aún en una ciudad pequeña, tal vez en un lugar escondido, en los estados o los países donde vivimos, aún esas personas pueden alcanzar la salvación. Vemos que la distancia no tiene poder para anular el sacrificio de Jesús el Cristo. No tiene poder para pararlo. Hermano y hermana, imagínate si ese sacrificio de Cristo solamente tuviera valor en cierta región, todos nosotros hubiéramos quedado afuera. Sin embargo, este sacrificio que hizo Jesús el Cristo tiene el mismo valor miles y miles de millas de Israel. Y gracias por eso, porque nosotros y varios de nuestros amigos y familiares, miembros de familia, son salvos. Amén, hermano y hermana. Hay que darle gloria a Dios por todo aquello. ¿Qué vemos acá? Vamos a seguir viendo el versículo 11. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10 y el versículo número 11? Les voy a dar un momentito para que nos acomodemos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué vemos ahí? Un sacerdote humano, por cuantas muchas veces haga la misma clase de sacrificio, día tras día, tras día, tras día, nunca puede quitar los pecados. Vemos que se tienen que mantener de pie, tenían que hacer esto, tenían que seguir sirviendo. Y así es como en el caso de nosotros. Nosotros no quiere decir que Jesucristo hizo su sacrificio por nosotros y no hay que esforzarnos. No, al contrario, hay que esforzarnos. Hay que poner acción detrás de nuestra fe que tenemos en el sacrificio de Jesús el Cristo. Claro que hay que seguir trabajando, claro que hay que seguir esforzándonos, claro que hay que seguir sacrificándonos, trayendo ofrenda a Dios. Pero vemos, hermano y hermana, que vez tras vez, tras vez, tras vez podemos hacer una ofrenda, hacer sacrificio. Pero el que cuenta es el de Jesús, nuestro Dios, de Jesús el Cristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. El sacerdote se tenía que mantener de pie, pero Jesús el Cristo, una vez ya hecho ese sacrificio, Él se sienta simbólicamente. En otras palabras,
Jesucristo ya hizo lo que Él tuvo que hacer. En otras palabras, Jesucristo, Él ya cumplió lo que Él tenía como una meta. Él ya se sentó. Nosotros somos los que tenemos que seguirnos esforzando, siguiendo hacia adelante. Pero nosotros vemos ahí que Jesús el Cristo, Él ya hizo lo que Él tuvo que hacer. Él ya no se tiene que levantar una vez más para para tener que hacer otro sacrificio. Él ya hizo lo imposible, hermano y hermana, para que nosotros se nos haga posible ser salvos. Su sacrificio quebró, por decir, todas las leyes de lo que nosotros comprendemos como normal. Porque el perdonar pecados, hermano y hermana, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se perdona un pecado? Pero ¿cómo se hace? Es algo que ningún ser humano tiene la capacidad de entender eso. Más bien, Jesús el Cristo ya lo hizo. Él hizo lo difícil para que nosotros podamos hacer lo que es en comparación fácil. Él hizo algo que era un reto imposible para que nosotros podamos hacer los retos que sí son posibles, hermano y hermana. Versículo 13, vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 13. ¿Qué dice ahí? De ahí en adelante, esperando está hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo número 14, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Podemos ver acá, hermano y hermana, que ninguna ofrenda de nosotros nos hace perfecto. Ninguno es un ser humano perfecto por sus propias fuerzas. Si confiamos en nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, siempre vamos a quedar cortos. Hay que confiar, hay que creer y tener fe en el sacrificio superior de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque solamente por ese sacrificio podemos ser hechos perfectos delante de los ojos de Dios. O sea, no vamos a entrar al cielo, hermano y hermana, con todo respeto, por nuestro sacrificio, nuestra ofrenda. Vamos a entrar al reino de los cielos porque caminamos en santidad, y porque al caminar en santidad estamos aceptando esta sangre del Cordero Jesús el Cristo. Imagínate que nosotros somos hechos perfectos por esta ofrenda, este sacrificio de Jesús el Cristo. Pero fíjate, hermano y hermana, Jesucristo vino a mejorar algo que Él ya había establecido, no anularlo por completo, no desecharlo por completo. Vemos que el sacrificio de Jesús el Cristo, vamos a ver en los siguientes versículos, que hizo algo bien poderoso esto. Vamos a verlo. El versículo número 15, ¿qué dice acá? Dice, de Hebreos capítulo 10 y el versículo número 15, ¿qué dice? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de hablar dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me recordaré de sus pecados y transgresiones.
Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Vemos acá que el sacrificio hizo un pacto nuevo. Vemos que ya la ley no necesariamente quedó afuera, pero hubo un cambio que este sacrificio hizo. Antes estaban escritos, tal vez en un rollo o en tabla, pero vemos que ahora este sacrificio hizo un cambio. Ahora no son escritas estas leyes, o no es tanto la necesidad que sean escritos en tabla o en un rollo de papel. Qué bueno si está escrito, pero lo que está diciendo acá es que Él vino a escribirlo en nuestros corazones. Es aún mejor si la ley está escrito en nuestro corazón. En otras palabras, los mandamientos de cómo Dios quiere que nosotros seamos. O sea, nosotros no nos dirigimos necesariamente por lo que está en un papel. Sí, nosotros nos basamos en la palabra de Jesús el Cristo. Pero no es necesariamente lo que vemos en el papel o en la tableta, en la computadora, sino que ahora lo que nosotros leemos en la palabra de Dios se queda grabado en nuestro corazón. Eso es lo que vino a hacer el sacrificio de Jesús el Cristo. Que ahora nosotros tenemos su ley, su mandamiento, o sea, su palabra está escrito en nuestro corazón. Está imprimido ahí. Y qué mejor lugar de tener la palabra de Dios imprimido. El mejor lugar es en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, es algo que no podemos negar, es algo que no podemos ignorar, hermano y hermana. Y no sé cuántos de ustedes le dan gracias a Dios que cuando nosotros aceptamos ese sacrificio que hizo Jesús el Cristo, eso quedó imprimido en nuestro corazón. Fíjate, hermano y hermana, para algunos de nosotros, el ir a la iglesia o ir a un lugar religioso, para nosotros antes simplemente era un rito, algo que se hacía, un sacrificio que lo hacíamos por hacer, pero no quedaba nada imprimido en nuestro corazón. Más bien ahora nosotros, después de haber aceptado ese sacrificio de Jesús Cristo, vivimos con la palabra imprimido en nosotros. Es algo que está escrito en nuestro corazón. Y dice acá, y en sus mentes las escribiré. O sea, ahora nosotros tenemos en nuestra mente la palabra de Dios. Esto fue el pacto que Él vino a hacer. Qué bueno que nosotros tenemos nuestra Biblia, qué bueno que nosotros tenemos nuestro lugar donde leemos la palabra de Dios, pero vemos que la diferencia es que el poder no está en el papel o el tableta, no. El poder está en lo que Dios Jesús el Cristo ha escrito, porque al fin del día la palabra de Dios que vemos en la tableta es algo electrónico y en el papel es papel y tinta. Más bien el pacto del Señor Jesucristo, mediante su sacrificio, vino a activar esa palabra en algo vivo que está dentro de nosotros, hermano y hermana. Y qué bonito que dice el versículo 17, y con esto acabo. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué bonito que lo que vino a hacer este sacrificio, lo que vino a hacer esta ofrenda que hizo Jesús el Cristo. Hay que darle gracias que Él tiene la capacidad de olvidar los pecados y las transgresiones.
¿Quién de nosotros podrá olvidar pecados y transgresiones? Mucho menos perdonarlo. Muchas veces es difícil para el ser humano. El ser humano no tiene esa capacidad. A veces nosotros recordamos pecados que nosotros hemos hecho. Nosotros a veces hemos cometido cosas que jamás se nos van a borrar de la memoria. O personas que han hecho algo en contra de nosotros que jamás se nos va a olvidar. Pero ¿cómo es nuestro Dios, Jesucristo, que es superior a todos nosotros? Y mientras que nosotros muchas veces batallamos en olvidar pecados, Él se olvida. Vemos que el sacrificio de antes era un recordatorio del pecado que había. Pero aquí en Jesús el Cristo no se trata de que va a haber recordatorio de pecados, no. Él vino para que todos nuestros pecados fueran olvidados. Él hizo ese sacrificio para que todos esos pecados de nosotros ya no hubiera memoria de ellos. Él vino a esta tierra a hacer sacrificio para que ya no hubiera ninguna evidencia de esos pecados y de esas transgresiones. Yo me pongo a pensar, y con esto termino, un sacrificio tan superior de nuestro Dios. ¿Cómo va a ser que Él ya nunca se va a recordar de nuestros pecados y transgresiones? Fueron nuestros mismos pecados y transgresiones que le llevó a Él al cruz del Calvario, hermano y hermana. Y aún así, Él se olvida de nuestros pecados y transgresiones. Cuando fue nuestras transgresiones y pecados que lo llevó a la muerte. Él sufrió por nuestros pecados y transgresiones. Yo me imagino si nosotros sufriríamos, si hubiéramos pasado una situación donde sufrimos a causa del pecado de alguien más, yo creo que muchos de nosotros no tuviéramos esa capacidad de perdonar, mucho menos olvidar. Pero cómo es diferente nuestro Dios, que a pesar de que nuestro pecado lo llevó a la muerte, que Él tiene la capacidad de olvidarlo. Por eso, hermano y hermana, no hay que despreciar ese sacrificio tan bonito, tan especial y tan necesario que hizo nuestro Dios Jesús el Cristo. Porque no hay ningún otro sustituto. Podremos buscar en todos los lugares del mundo para un sustituto. Pero esto es un pasaje el que vimos hoy que demuestra que nadie puede reemplazar a Dios. Nadie puede reemplazar a Jesús el Cristo. Amén. Hermano y hermana, les dejo con esas palabras. Yo sé que hay otras participaciones pendientes. Amén. Así que la gloria sea para Dios. Aquí estaré con ustedes al ratito para hacer una oración por las peticiones y en general. Peace of Jesus Christ to you all. Los miro al ratito. Amén.